Estimados suscriptores y amigos, vamos a tratar el tema de los 5 mejores ejércitos desde el siglo XIX hasta nuestros días, por orden cronológico. En primer lugar tenemos a la Grande Armée, heredero de la Revolución Francesa o por pura megalomanía personal. El pequeño cabo la lió parda en la Europa de principios del siglo XIX. Napoleón formó un ejército de 1,5 millones de almas con el fin de dominar total y absolutamente la Europa continental. Lo que no leyó fue la letra pequeña del contrato y tanto de España como de Rusia a palos o helados salieron. La cuestión es que formó un ejército muy profesional, muy equipado, y ¿para qué nos vamos a engañar? Napoleón era un genio de la estrategia militar. Se enfrentó contra todos los estados europeos. Le gustaba jugar en primera división, teniendo sonadas victorias al principio, sobre todo en Austria y Prusia, pero severas derrotas al final. En 1812 alcanzó su apogeo, estableciendo una especie de Unión Europea napoleónica, pues entre estados soberanos y estados subyugados ocupó toda la Europa occidental. La firme Inglaterra fue desde el principio su más fiero enemigo. La fiesta le duró poco y 2 años después se desmoronó el imperio, dejando tras de sí 6 millones de muertos, destrucción y saqueo. ¿Mereció tanto la pena todo esto? De ahí sigue, enterrado con los máximos honores en los Inválidos de París. En segundo lugar tenemos a la Royal Navy. Fundada en el siglo XVI y finiquitada en la Segunda Guerra Mundial, la Royal Navy, hemos de admitir, fue la mejor armada marítima de la historia. Puede que los españoles y franceses se lo pusiesen chungo de vez en cuando, o más bien muchas veces. Pero teniendo en cuenta que el Imperio Británico llegó a ocupar el 22% del globo terráqueo y la cantidad de bases marítimas que establecieron a lo largo y ancho del mundo, Malvinas, Gibraltar, Malta, Hong Kong, hay que admitir que fue la mejor armada de la historia, alcanzando su apogeo en el siglo XIX. Tras la derrota de Napoleón y España en horas bajas, casi nadie pudo hacerla frente hasta su caída tras la Segunda Guerra Mundial. El Imperio Británico fue el más extenso de la historia en su apogeo. Y hoy en día el inglés es la lengua internacional. Se expandieron por todos los continentes y eso no se pudo hacer por casualidad. En tercer lugar tenemos al ejército nazi. La analogía entre el Tercer Reich y el Imperio Napoleónico es amplia. Expansión relámpago por Europa y práctica ocupación de Europa durante un corto periodo de tiempo. Megalomanía de sus líderes y la creación del mejor ejército de su tiempo. ¿Cuál fue la caída de ambos? Quizá meterse en Rusia, quizá pegarse contra el mundo entero, quién sabe. Si la ambición del Führer no le hubiese perdido, quizá algo más hubiese durado. Pero tenían en contra a Inglaterra y a los Estados Unidos. En 1942, a través de una ultra eficaz guerra relámpago, ocuparon toda Europa central y además contaban con bastantes estados aliados en Europa. También fueron los precursores de la guerra aérea total y bombardeos masivos sobre históricas ciudades europeas, sobre todo inglesas, y atacando indiscriminadamente a la población civil. Las cifras de muertos del ejército nazi se cuentan por millones. Claramente de los ejércitos
más eficaces de la historia, pero también de los más aniquiladores, y al final les acabaron pagando con la misma moneda. En cuarto lugar tenemos al ejército soviético. Stalin, en virtud del pacto de no agresión con la Alemania nazi, no pensó que su totalitario coetáneo le traicionaría y le atacaría en 1941. Stalin purgó a la gran mayoría de sus generales más cualificados y no se armó adecuadamente ante la que se avecinaba. Resultado: 23 millones de rusos muertos, entre civiles y militares, que se dice pronto. Pero al final reaccionaron y a partir de ese momento su rearme fue imparable, hasta conseguir expulsar al enemigo alemán y a comenzar la ocupación de la Europa oriental. Tras la Segunda Guerra Mundial comenzó la Guerra Fría. La Rusia soviética fue el estado soberano más extenso de la historia, desde Bielorrusia hasta Vladivostok. Aparte de la implícita subyugación de la Europa del Este comunista mediante el Pacto de Varsovia y la represión de revueltas. En los años 70 y 80 su arsenal nuclear posiblemente superase a los Estados Unidos, aunque eso siempre fue una incógnita. Gracias a Dios que la Guerra Fría nunca se llegó a calentar del todo. Si no, probablemente no estaría yo aquí hablando y ustedes escuchando. En quinto y último lugar tenemos al ejército de los Estados Unidos. Año 2021. El ejército de los Estados Unidos tiene un personal militar activo de 1.400.000 personas. Una fuerza naval de 490 unidades. 20 portaaviones, 91 destructores, 66 submarinos, 6.289 tanques, 2.085 cazas y el presupuesto en defensa más abultado del mundo por goleada. 750.000 millones de dólares. No cabe duda que desde la Segunda Guerra Mundial el ejército de los Estados Unidos es el más poderoso del mundo, aunque no se ha demostrado, pues no se han batido contra algún titán tipo Rusia o China. Precursores también en la creación de la bomba atómica, siendo el único país que la ha utilizado formalmente en una guerra contra Japón. Si contamos toda la suma de recursos con los que cuenta, posiblemente estemos ante el ejército más poderoso de la historia. Acciones directas podríamos citar la de Corea, Vietnam, Irak y Afganistán. Indirectas mediante suministro y apoyo militar, todas las del mundo. Su única derrota declarada fue la guerra de Vietnam, a un altísimo coste de vidas humanas vietnamitas. Pero parece que David derrotó a Goliat. Los más belicistas le pueden achacar que desde la Segunda Guerra Mundial no han batallado contra ningún gigante, y a ver quién gana. Y sinceramente espero que así siga siendo.